Es un tema que voy a tocar es un tema que voy a tocar mucho más adelante acerca de lo que significa la luz. Nuestro Señor Jesucristo se presenta: yo soy la luz del mundo, y dice, y ustedes también van a ser luz. Y eso es lo que me ha llamado la atención estos días, porque muchos creen que por su conocimiento académico, por sus conocimientos bíblicos, pueden llegar a lograr tener un favor divino, pero la verdad que los que la van a llevar los próximos años va a ser gente que porte luz. Cuando hablamos de luz, hablamos de claridad. La luz no solamente sirve en el sentido de como una luz que alumbra, sino el sentido de poder encontrar cosas que estaban ocultas. Usted, si en una habitación no sabe lo que hay, se va a empezar a chocar todo, pero cuando prende la luz se da cuenta qué comodidades tiene, qué capacidades tiene, qué es lo que puede tomar, lo que no puede tomar, y le va a ayudar mucho. Y dice la palabra que Él es la luz, digamos, que ilumina a nuestro Adán. Así que los próximos años, los que tengan luz van a ser los entendidos de los tiempos. No sé si alguno está entendiendo acá. Inevitablemente, dice la palabra, que cuando alguien se transforma en una luz, necesariamente tiene que ser puesta en alto. No nosotros nos exaltamos, sino Él nos pone en un lugar, porque la luz nos sirve para ponerlo en los pisos. No sé si usted se ha dado cuenta, casi todas las luces de nuestra casa no están en el piso. Las luces siempre están puestas arriba. ¿Para qué? Para que puedan alumbrar. Así que les invito a que en esta clase que vamos a hablar hoy sirva como el apóstol Pablo oraba, para que se abran los ojos del entendimiento y puedan ver. Ver significa encendido de la luz, significa puedo ver lo que otro no ve, y creo que esta materia que vamos a hablar hoy, que vamos a hablar precisamente de estas dos emociones, por decirlo así, que estamos viviendo en estos tiempos, acerca de lo que es la depresión, lo que es la ansiedad. Hace un tiempo atrás, bueno, hace años atrás, Dios puso en mi corazón de formar precisamente un centro de desarrollo emocional para poder ayudar a los ministros, a los líderes, porque créame que la batalla más grande que tú vas a lidiar los próximos años no es con el diablo, no es contra el mundo, sino contra tu propio Adán, que carga un montón de emociones, y es ahí donde tenemos que ser alumbrados. Así que, sin más preámbulo, le quiero dar a mi querida pastora Noemí, gracias por estar. Ella trabaja también en el área de la salud mental, así que bueno, ya dejo para que ella se presente y seamos alumbrados por esta luz que es la vida de Cristo en nosotros. Amén. Wow, yo estoy aquí tan nerviosa, no lo puedo negar. A lo mejor se nota, a lo mejor no, pero estoy bien nerviosa porque para mí esto es una responsabilidad muy grande y de verdad que lo he tomado con mucha responsabilidad. Lo he tomado como es una conexión divina y de verdad que para mí es algo que yo todos los días le doy gracias a Dios porque es una oración contestada. Llevo un tiempo para acá orándole a Dios por conexiones divinas, por esas personas que van alineados a su propósito para seguir creciendo en Cristo, para seguir creciendo en el conocimiento de su verdad eterna y poder ser de ayuda a tantas vidas que el Señor ha conectado y va a seguir conectando. Así que cuando usted me mencionó la oportunidad, yo dije, Dios mío, que son temas bien, bien profundos. Hoy lo que yo voy a traer son destellos. Claro está, con una base en lo que es las definiciones y lo que más o menos podemos tocar, porque si vamos bien a tocarlo todo, necesitaríamos estar en cursos, porque de verdad que es muy necesario, como le comentaba al apóstol hoy, esto es algo que debemos hacer todo el tiempo en la comunidad cristiana. Estos temas son urgentes, porque a veces pensamos que esto no es necesario. Dios todo lo puede, que es así, pero en este ámbito natural, en este otro lado de la eternidad, que es lo temporero, lo terrenal, que es lo biológico, y es lo que usted decía, el Adán caído,
que estamos en una humanidad caída, aunque en nuestro espíritu estamos sentados juntamente con el Padre, allí con Cristo. Pero hay una realidad presente ahora que tenemos que lidiar y trabajar, y como personas responsables tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Tenemos que ver las cositas que muchas veces como que las tapamos, como que nadie se entere que yo estoy pasando por esto, que nadie sepa, porque ¿qué van a decir? Yo tengo un puesto en el ministerio, o hago esto, o hago lo otro. No, somos humanos y todos tenemos situaciones que trabajar. Pero seguí por ahí como carretilla, como dicen en Puerto Rico, y no he dado mi introducción. ¿Viste lo que hacen los nervios? Pero ahí vamos. Para los que no me conocen, soy Noemí Castillo, puertorriqueña. Llevo en los Estados Unidos 25 años, casada por 38 años. Sí, lo sé, me van a decir, pero qué joven. Pues que me casé muy joven, y el Espíritu de Dios también, ese brillo de Dios. No, pero en verdad que muy agradecida de Dios, porque nací en un hogar donde mis padres ya eran ministros del Señor. So, yo crecí en ese ambiente, pero lo puedo decir, y con mucho cuidado, también crecí en un ámbito donde era bien legalista, el lugar que mi papá y mi mamá comenzaron. Pero ese tiempo también fue de mucha bendición y de ayuda, porque pudimos entender como decimos, las diferentes bases donde el ministerio y la comunidad cristiana va desarrollándose y cómo se va desarrollando. Y verme en este punto de hoy, a todo lo que he alcanzado y seguiré alcanzando, porque me siento que todavía no conozco nada, porque esto es un granito de arena, porque seguimos conociendo a Cristo, y esto es por la eternidad. Así que no tomemos livianamente este tema, porque ¿qué tiene que ver esto con la academia? Si todo estamos conociendo las escrituras y todo, créame que esto también es muy importante y es parte de lo que Dios está haciendo con sus hijos, porque Dios quiere una iglesia sana, una iglesia que sepa quiénes son, una iglesia que sepan que además de todas las batallas naturales en la humanidad que pasamos, eso no quita que seamos hijos escogidos como luz para un propósito. Este cascaroncito sufre, se va desgastando, pasa por diversas situaciones y circunstancias, pero el depósito de Dios lo que hace poderoso, lo que nosotros hacemos, que es pararnos frente a cualquier situación y decimos, no, yo tengo que trabajar esto, yo tengo que trabajar lo otro, pero le voy hacia adelante, porque hay uno más grande que cualquier situación que atravesemos. Entonces, como el apóstol me entregó el tema de lo que es la depresión y la ansiedad, que son unos tópicos demasiado tremendos para tocar, y vemos cómo están siendo la comunidad, bueno, todos, pero hablando de la comunidad cristiana, cómo está atacando tanto, y estamos viendo situaciones, hasta escuchamos noticias, decimos, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo pudo pasar eso? Un pastor que pasó esta situación y no la supo manejar y se quitó la vida. Eso no pasó hace mucho, no hace mucho, que pasó aquí en los Estados Unidos, con una familia hermosa. Pero es que caras vemos, pero corazones no conocemos, no sabemos las batallas que tiene cada individuo cuando las puertas se cierran. Por eso es de vital importancia estar alerta con nuestros oídos, nuestro espíritu, en esa alerta, y que el espíritu nos diga, mira, ora por aquella persona, acércate, que seamos personas que nos acerquemos, no solamente llegar a un lugar y reunirnos, gloria a Dios, aleluya, y nos fuimos. No, tenemos que ser cercanos a la comunidad, porque todos nos necesitamos. Entonces, dicho esto, muchos cristianos sufren en silencio, se sufre en silencio, sufrimos en silencio, porque muchas veces por no cargar a otros, callamos, o por no dejarnos ver nuestra vulnerabilidad, no hablamos, callamos, nos escondemos, encerramos todo en una cajita y ahí lo dejamos, y aquí no ha pasado nada. No, pero déjeme decirle algo.
que en el contexto eclesiástico se percibe, si usted tiene una declaración que usted está pasando por un momento difícil, se percibe como que es falta de fe. ¿Qué clase de cristiano? Mira, váyase a orar más, mira, váyase a ayunar, váyase a hacer esto. Le ponen cargas en su humanidad, donde muchas veces no todos tienen la tolerancia para poder quizá alguien pueda estar 3 días sin comer solamente agua, pero quizá otra persona no tiene esa tolerancia. Y hay personas que tienen esa motivación de hacerlo, pero no, otras no. Pero eso no quita de que la situación esté o se vaya a ir porque yo me encierre ahora, no quitándole poder a la autoridad de Dios, porque Dios hace como Él quiera. Pero aquí vemos la humanidad, aquí vemos este ámbito donde padecemos. ¿Por qué? Porque mire, la depresión es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por una tristeza persistente. Yo quiero que usted, si tiene una libretita, un papelito, un lápiz, lo que usted tenga para escribir, usted anote. Y qué bueno que esto queda grabado, que usted puede volver a repasar, pero usted anote. Incluso al final, usted puede tener una reflexión sobre su propia vida y pensar, yo tengo unos síntomas que a mí me parece que yo estoy padeciendo de ansiedad, o por lo contrario, yo tengo unos síntomas y yo estoy padeciendo de unas cositas que yo pienso que tengo depresión. Usted mismo puede evaluarse, pero no quedarse ahí, porque si usted sabe que hay unas cositas que hay que trabajar, mire, busque ayuda, no se quede callado. El silencio, dicen por ahí, que otorga, pero nosotros como entes espirituales y como entes que tenemos el carácter de Cristo, tenemos que ser maduros para decirnos, tú sabes qué, busque personas maduras también, no vaya cualquier persona, porque no todos están maduros ni preparados para lidiar con todas las situaciones. Entonces, es un trastorno del estado de ánimo, como dije. Pérdida de interés son una de los síntomas. Alteraciones en el apetito o el sueño, sentimiento de inutilidad o culpa, dificultad para concentrarse, pensamientos suicidas en algunos casos. Entonces, por eso le dije, anote, hace sus propias preguntas para su propia evaluación, porque cuando escuchamos todas esas cosas, te dice, oye, yo llevo unos días que yo no he podido dormir bien. Yo estoy overthinking, estoy como pensando mucho y eso está haciendo que mi sueño no sea placentero. Y yo oro, y yo hago esto, yo hago lo otro, pero es que sigue, persiste la situación. Mire, no es malo buscar ayuda, no es malo, no es pecado, Dios no lo va a juzgar, Dios no lo va a señalar, Dios no va a usted a minimizarlo, porque ya el amor de Dios a través de su Hijo se otorgó. Ahora Dios le ha dado sabiduría a personas con una mentalidad y como le digo, la ciencia sigue avanzando. Dios siempre tiene su gente guardada para que puedan cuidar a su pueblo. Por eso usted piense y estudie bien a quién usted va, a qué profesional de la salud mental usted va, porque no todos le van a dar una herramienta donde usted dice, espérate, pero yo no puedo sacar a Dios de la ecuación. O sea, yo puedo sacar aquí y allá, pero a Dios, ahí va a estar siempre. Porque usted reconozca que tenga una, y cuando yo menciono mucho usted, es porque como estamos pues, en la clase, pero esto también es para mí. Yo también me hago preguntas, yo también he tenido episodios de ansiedad. Incluso yo nunca había padecido de un ataque de pánico y a mí en Nueva York, que ya yo he ido al tren, me he montado en el tren más de 3 veces, hace como 6 años, tuve una experiencia horrible, horrible, que el que ha padecido de ataques de pánico, eso yo no se lo deseo a nadie, porque es horrible. Y de verdad que cómo lo manejé, solo Dios, pidiéndole a Dios mucha fuerza, pidiéndole a Dios que mi esposo ni se enteró. Terminamos de llegar al lugar, nos fuimos para el hotel y él todavía ni sabe lo que a mí me estaba pasando. Lo tenía guardado, escondido para no preocuparlo. Pero ¿sabes qué? A los 2 o 3 días le comenté y tan pronto llegué acá a la Florida, saqué mi cita con mi doctora. Porque tenemos que ser diligentes y eso a mí no me hace menos, eso a mí no me quita valor ni me quita unción, porque mi unción está ya medida completa en Cristo. Él no te va a dar un poquito hoy, depende cómo te portaste, depende tu decisión, déjame quitarte aquí, no. Mi Dios es un sí, es un amén y es un 100% ya todo completado. Así que no se sienta culpable si usted ha tenido situaciones donde
circunstancias a su alrededor han provocado y han habido triggers, han habido episodios o cositas que han permitido que eso estalle, porque a veces son cositas que pasan y tú dices, pero ¿por qué me dio? Yo misma, yo decía, pero ¿por qué a mí me dio un ataque de pánico? Si yo estoy tranquila, estoy de vacaciones, ¿no? Pero a veces son cosas que, preocupaciones que acumulamos en silencio. Las tenemos ahí que nadie sabe y llega un momento dado que ocurrió un detonador y se soltó la ansiedad, se soltó la preocupación, se soltó los episodios de tristeza, porque eso también es otra cosa. A veces pensamos, ay, yo tengo depresión, porque quizá está pasando o atravesando un episodio de alguna pérdida o alguna situación, pérdida de trabajo humano, de la pérdida que sea, y hay episodios y síntomas de depresión, pero son temporeras. ¿Por qué? Porque fue un evento que surgió, mejoró y usted se sintió mejor. Pero hay depresión donde gente pasa más de 1 año, 2 años y 3 con episodios y situaciones de depresión que no quieren hacer nada, encerrados, ya no están en una motivación de congregarse o compartir con otros hermanos y se sienten encerrados. Eso es algo que usted, mire, debemos alerta, debemos ir corriendo a buscar ayuda, porque Dios tiene gente preparada para darle esas herramientas para ayudarlos a lidiar con todo eso. Y hay en casos, que yo no es que apoye la medicación, pero hay casos porque químicamente el cerebro necesita unos medicamentos y eso tampoco. Dios está ahí con la vara para decirte, no tienes fe, por eso te voy a castigar. No, mis amados. Si hay que ponerse en tratamiento, pues con mucha sabiduría, en oración, pues mira, si Dios lo permitió, pues mira, me voy a tomar medicamento y voy a seguir hacia adelante cumpliendo un tratamiento con que es en la humanidad, porque porque yo creo en la sanidad, pero si hay que tratarse aquí en la humanidad, pues lo hacemos. Porque ¿quién le dio la sabiduría a los científicos y a los médicos, a toda esa gente que trabajan con los enfermos? Dios, todo viene de Dios, nada se realiza sino es que Dios le da la sabiduría al hombre. Por lo tanto, Dios es el que tiene control de todo. Entonces, unos síntomas comunes que lo reflejan, yo le digo la Biblia en el campo de la salud mental, que es el DSM-5. Entonces, ahí habla de estado de ánimo deprimido, están todo el día, la mayoría del día desanimado, pérdida de interés o placer, pérdida o aumento significativo de peso, insomnio, hipersomnio, fatiga o pérdida de energía, sentimiento de inutilidad o culpa excesiva, dificultad para pensar o concentrarse, pensamientos de muerte porque no ven solución a su problema. Ya cuando llega ese pensamiento donde usted no quiere ya vivir, ya es porque ya usted no ve ninguna esperanza, usted no ve ninguna solución. Pero, ¿cómo? Si yo tengo a Dios, yo le oro y yo tengo fe, pero ¿por qué esos pensamientos? Recuerde que hay, como decía el apóstol al comienzo, hay un Adán caído, hay una humanidad que está ahí padeciendo y hay cosas que en nuestro cerebro, mire, necesitan ser estudiados, ver si hay algo que químicamente está afectando, algo quizá en un tiempo. No todo tiene que ser en este caso, pero usuario de drogas o tantas cosas y hay un daño que reparar. Pero hay que tener esa urgencia. Si usted a alguien se le acerca diciéndole eso, mira, ya yo no tengo deseo de vivir. Mire, usted no lo deje pasar, usted no le diga, y no es que no lo haga, podemos orar, pero usted tiene que tomar la iniciativa de moverse y buscarle ayuda porque esas cosas no se pueden tomar livianamente. Tenemos que estar alerta en la comunidad, en su casa, su familia, en el trabajo y ser esa luz, como el apóstol decía, que seamos esa luz que la humanidad necesita. Somos la sal de la tierra, somos la lámpara encendida. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Entonces, independientemente de todo lo que podamos atravesar, Dios nos ha llamado a ser valientes. Como le dijo Josué, sé valiente,
porque muchas veces el miedo nos va a amarrar, nos va a suprimir, no nos va a dejar tomar rienda del asunto. Usted es valiente, usted Dios lo capacitó, lo ungió y le dio todas las herramientas. Lo que pasa es que muchas veces necesitamos despertar para que dejemos de mirar todo lo que es temporero y nos enfoquemos en lo que Dios ha depositado en nosotros para poder seguir hacia adelante. Tenemos un trastorno como la ansiedad y le estoy hablando de generalizada porque hay muchos diagnósticos referentes a la depresión. También hay muchos trastornos de la ansiedad, pero como la ansiedad generalizada, esto es una preocupación excesiva, persistente con diferentes aspectos de la vida diaria. Afecta tu salud, trabajo, relaciones, acompañada de síntomas físicos, que es lo que es tensión muscular, insomnio, irritabilidad, palpitaciones, sudoración o dificultad para respirar. Como le hablé ahorita de lo que me pasó a mí en Nueva York, del ataque de pánico. Tú sientes que tú te vas a morir, tú sientes que quieres salir corriendo porque te sientes que el aire te falta. Entonces son eventos que el ser humano atraviesa que no podemos tomarlo con poca responsabilidad, porque todos padecemos, porque todos somos humanos y todos por alguna razón, algún evento en nuestra vida, todos hemos padecido de algún trauma. ¿Y qué pasa? Que lo vamos a dejar ahí. Mire, hay gente que ni se acuerdan porque depende del trauma, cuán fuerte fue. Hay gente que mira, está guardado en su inconsciente, ni sabe que eso exista, que hasta que llega un detonador y dice, espérate, que aquí hay algo. Mira, a mí se me han acercado personas y me dicen, yo no sé, ese perfume esa persona que pasó por ahí tiene un perfume y me dio, yo no sé, me dio como miedo. Me dio algo que yo me sentí mal. Eso es un detonador. Algo le trajo a memoria por el olor del perfume, a lo mejor es por otra cosa. Quizá usted se comió una fruta, quizá usted vio un paisaje. Algo le trajo a memoria. Entonces, no podemos, vuelvo y lo repito, y quizás lo voy a repetir más veces, no podemos tomar livianamente estos temas, porque nos urge capacitar a la iglesia del Señor. Dios quiere gente sana que pueda manejar, no que no vamos a padecer, pero que podamos manejar esos síntomas, porque se aprende a manejar la ansiedad, se aprende a manejar los episodios donde usted siente que no ve esperanza, se siente triste, está agobiado. Mire, hay herramientas. Tenemos un Dios poderoso, un Dios que puede hacer las cosas en un abrir y cerrar de ojos, pero Él también preparó y dio a la ciencia para que nos bendiga con estas herramientas. Entonces, para mí, este trabajo, yo no había estudiado esto cuando yo empecé en la universidad muy joven. Yo empecé a estudiar secretarial. No es hasta después de los 30 y pico de años que mi esposo y yo comenzamos a pastorear, que yo comencé a ver una necesidad en la iglesia. Vi unos comportamientos que yo decía, no, pero qué diablo, porque todo era el diablo. Que si el diablo esto, que si el diablo lo otro, pero qué diablo, pero si yo conozco un Dios que lo llevó allí en la cruz de Calvario a su hijo y él abolió y todo, mira, lo hizo nuevo. Lo que al Adán postre dañó, Cristo lo vino a hacer todo nuevo. Él lo destruyó. Entonces, no, aquí tiene que haber algo. Y ahí fue mi interés de estudiar en el campo de la salud mental para ver los comportamientos de las personas, por qué reaccionaban de una manera. Entonces, claro, me preparaba en el ámbito teológico, pero también estuve estudiando en el ámbito de la psicología. Y ha sido una riqueza porque he podido manejar tanto lo espiritual como lo natural y poder ser diligente al momento de poder dar una consejería, de poder darle herramientas a las personas. Y eso es lo que Dios quiere, que todos lleguemos a un conocimiento, sea más vasto que otro quizás, pero que usted se prepare, que usted diga, espérate, antes de yo tener un juicio de esto, porque aquel hizo esto, dijo aquello, se comportó de esta manera, déjame ver. ¿Por qué se comportaría así? Quizás está pasando por un momento de dolor,
un momento de frustración, quizás está pasando un momento donde también las hormonas se meten ahí. Son muchas cosas porque somos un cuerpo que tiene deficiencia. Hay un cuerpo que se va gastando y ese cuerpo, aunque cada día tenemos que también ser diligentes en cuidarlo, pero no vamos a poder abolir ni dejar en claro de que este cuerpo se va desgastando. Por más que le hagamos, se va a ir desgastando porque es temporero. Pero nuestro hombre y mujer interior se va rejuveneciendo. Es de vital importancia tener en cuenta todas esas cosas. ¿Por qué ocurren los trastornos? Pueden ser causas multifactoriales, pueden ser biológicas, desequilibrio de neurotransmisores, serotonina, dopamina, norepinefrina, ay, qué nombres, pero por ahí vamos. Entonces, predisposición genética, enfermedades crónicas como hipotiroidismo, dolor crónico, cáncer, etcétera. En la psicología, experiencia de trauma o abuso, duelo no resuelto. Tenemos personas que han tenido un duelo, han tenido una pérdida y han pasado 2 años, 3 años, hasta más, y no han podido resolver ese duelo, ese apego, y todavía siguen en ese trastorno, en la depresión, y no han podido disfrutar de lo que Dios sigue haciendo porque han estado dilatando esas cosas que Dios quiere. Mira, libérate, yo te quiero bien. Hay herramientas, busca ayuda, no te encierres, no todo está perdido. Entonces también tenemos lo social. Hay gente que le tiene fobia a socializar porque algo pasó. Todo tiene una razón y un porqué. Se aíslan, pobreza o estrés económico, problemas familiares o laborales, no quieren tener esa socialización por temor al rechazo, porque no tienen una identidad y una autoestima sana, por eventos que quizá pasaron. Entonces son muchos efectos que tienen todos estos trastornos que pueden limitar a las personas a que no se desarrollen como Dios quiere que nos desarrollemos. Porque Dios quiere que seamos esa antorcha encendida, que seamos esa sal en la tierra y que seamos la guía para que otras personas puedan y reconozcan, no, de verdad que le servimos a un Dios vivo y de poder. Entonces, también, como dije, está lo espiritual, que es nuestra identidad, lo acabo de decir, cuando no podemos desarrollarnos ni ser como que a veces queremos aprender cosas nuevas y se nos dificulta. No sé si eso también le pasa, lo ha pasado. Dice, pero es que el apóstol lo dice, por ponerlo de ejemplo, que es la academia, el apóstol lo dijo 1000 veces y no me entra, no me entra. Pues mire, son cosas que hay que averiguar, profundizar, a veces algún trastorno, algo que no lo deja enfocarse, algo que no lo deja poder abrir su entendimiento para recibir lo que el Espíritu quiere traernos en iluminación. Entonces son muchos, muchos factores. Entonces, ¿el cristiano puede sufrir de depresión y ansiedad? Claro que sí. El que le diga a usted lo contrario, usted le dice, no, 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 perdóname. Cuando yo esté en la eternidad, allí sí que no me va a tocar nada. Pero aquí, en este lado de la eternidad, aquí sí que vamos a padecer, porque Él lo dijo. Vamos a padecer, vamos a tener, mire, vamos a pasar por tantas situaciones. Pero recuerda, yo he vencido ¿a quién? Al mundo. Nosotros no somos de este mundo. Nosotros somos entes espirituales solamente teniendo una experiencia natural en la humanidad. Así que no se apegue mucho a esto humano, porque esto es temporero. Y las cosas van y vienen. Usted y yo procuremos cada día ser esa luz, esa flecha, esa lanza para alcanzar a otros para Cristo. Y sé que van a llegar momentos donde no vamos a querer. Mire, a veces a mí me duele la espalda y yo digo, ay, Dios mío. Y les recuerdo a mi carne, tú no gobiernas, tú no gobiernas y tú no gobiernas. Yo tengo mucho que hacer para la obra del Señor. Yo no me voy a quedar encerrada. Yo me voy por ahí, a veces yo soy media coja, así la cadera, la ciática. Yo dije, hasta que Dios diga, y me diga, me llame y me diga, ya, gracias, Señor. Porque me acordé de una foto que vi en Facebook, que había una viejita ya, bien viejita, y estaba
tratando de salirse del ¿cómo se llama? El hogar de ancianos. Ella se estaba tratando de salir por la puerta porque decía, me tengo que ir, tengo que predicar, tengo que predicar. Y yo decía, ay, esa soy yo. Le decía a mis hijos, esa soy yo. Porque es que tienes que estar apasionado, no importa la edad, no importa los síntomas, las cosas que lleguen en nuestra vida, porque vamos a ser sacudidos por diversas situaciones, pero que nuestra mente siempre esté enfocada en qué es lo que Dios nos ha otorgado para hacer. Entonces, claro que sí, porque somos alma, cuerpo y espíritu. Somos tripartitos y cada una de esas áreas necesita. Cada día necesitamos trabajar cada una de esas áreas. Claro, en el espíritu estamos completos. Al espíritu no hay que hacerle nada. Ya él está, olvídate. Pero ¿dónde dejamos un alma que quiere para ella y que siempre está dando quejas y siempre está... No, tú sabes qué, tú te acomodas, porque aquí quien gobierna es el espíritu y no deja que las situaciones y los traumas y las cosas que puedas o pudieran llegar te detengan. Nunca es tarde para buscar ayuda, nunca es tarde para buscar el buen consejo, porque Dios siempre está presto para extender su mano y decirte, aquí estoy, tranquilo. Si eres una vasija que se quiebra porque eres humano, pero tienes un depósito glorioso. Mire, tenemos un Elías. Elías padeció. Elías, mire, tras una gran victoria, si usted conoce la vida de Elías, tras una victoria conocía el poder de Dios y huye de miedo y desea morirse. Pero esto no me cuadra. Pero si él vio el poder de Dios haciendo tantas maravillas y de momento está en una cueva llorando y asustado porque una mujer, créame que no porque sea mujer, aquí no estamos, pero una mujer en ese momento abrió su boca y le dijo, hasta hoy, y lo paralizó. Entonces usted no puede permitir que ninguna voz contraria venga a susurrar a sus oídos, decirle que usted no puede, que usted no tiene los recursos, que usted está paralizado y que no hay nada más que sacar de la situación, porque todo está perdido, porque créame que Dios hasta de las cenizas va a levantar su propósito para que se manifieste, porque Él lo que sí quiere es que nos determinemos y digamos, yo necesito ayuda. Todos la necesitamos, créame. Todos la necesitamos. David bien lo dijo, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Él tenía también sus batallas, él tuvo sus caídas, él tuvo, mire, y con todo eso tenía el corazón conforme a Dios. Pero es que las cosas del Señor son tremendas. Pero ¿sabes por qué? Porque él sabía y reconocía su falla. Él se humillaba, él pedía perdón, él iba ante el trono de la gracia de Dios, porque la gracia aún se manifestaba en el Viejo Testamento. Vemos cómo Dios en su gracia también se paseaba por ahí. So, Dios siempre ha tratado con su creación, desde el día uno. En Dios siempre ha tratado con su creación. So, no piense que usted es la última Coca-Cola del desierto y va a decir, no, yo no tengo remedio, ya lo mío está perdido, ya lo mío no tiene solución. No, no, como cristianos agentes espirituales, también necesitamos muchas veces tomar descanso, porque eso es otra cosa, estamos a veces tan gastados que entonces le damos cabida a ese desgasto mental, nos quemamos y ahí viene también esos síntomas de depresión en el sentido de tristeza y que usted no quiere hacer nada. Y quizás algo temporero, pero no se le puede dar oportunidad. Tenemos que descansar, dormir bien, comer bien, tratar de hacer las cosas lo mejor que podamos. Dios no busca perfeccionismo porque Él no nos ve a nosotros que somos imperfectos, Él ve a su Hijo. Pero sí debemos tener esa diligencia, ese cuidado de cuidarnos y tener conciencia de que Dios quiere vernos bien. Y cuidar nuestro cuerpo, que es parte ¿verdad? Del templo del Espíritu Santo de Dios, es algo que ya Dios lo tenía planificado desde la eternidad, que nosotros íbamos a ser vasijas para una gloria poderosa. Entonces, la salud mental es parte del cuidado integral del creyente. Dios no solo quiere tu salvación espiritual,
Él quiere que tú también puedas ser restaurado en tus emociones, en tu interior, y que puedas ser libre para hacer todas las cosas que ya Él te ha entregado, porque ya Él te las entregó de antemano. Ya Él te ungió, te separó, te llamó su hijo, ya Él te ha capacitado, aunque usted todavía usted quizá ve que, pero eso no es lo que yo veo, pero es que no es por su vista, es por fe. Es por fe porque Él lo decretó y ya Él lo hizo a través de su hijo. Así que usted camina en fe, reconociendo y sabiendo que aunque pases por momentos difíciles en la vida, no estás solo. Dios está ahí y tiene gente para levantarle sus manos, tiene gente para orar por usted, tiene gente para estar ahí cada día con usted poniéndose en la brecha. Y esto es vital, importantísimo, porque no podemos ser personas individualistas que nos preocupamos más que por mi entorno, mi lugar, mi casa, los míos, y ya aquí no hay nada más que hacer. No, somos una comunidad mire, somos una comunidad súper, súper, súper gigante. Súper gigante. Y Dios nos está llamando a orar los unos por los otros. Quizás yo no pueda llegar a alguno de ustedes físicamente, pero Dios permite estos medios. ¿Para qué? Para que la palabra, que es la vida, es la extensión del cielo, llegue a tu vida, sea ministrado, sea capacitado con una palabra y que puedas moverte a otro nivel. Porque Dios no quiere que te quedes en un mismo nivel. Dios no quiere que te quedes paralizado, estoqueado en tu momento difícil, en tu trauma, en tu crisis. Dios quiere verte que te levantes, te sacuda y diga, Señor, fue fuerte. Esto casi me mata. Mi esposo predicó un domingo atrás, me empujaste. Me tropecé, perdón, me tropecé. Vamos a tropezarnos. Nos van a empujar las situaciones en la vida, vamos a sentir que nos empujan con violencia. Y quizá vas a caerte, quizá te vas a raspar las rodillas. Vamos a llorar, pero bendito día del Señor que Él ya nos ha capacitado y nos ha ungido a decir, Abba Padre, tú me has ungido para vencer. Esta depresión no me va a matar, esta ansiedad no me va a limitar, esta situación no me va a paralizar. Yo creo en un Dios que ha capacitado gente, que ha ungido gente y tiene gente separada para levantar mis manos. Así que no se quede en la cueva como Elías. Dios sacó a Elías hasta por los pelos. Le dijo, tú conoces el poder que yo te he dado. Tú conoces la autoridad que yo te he delegado. Una palabra no te puede detener ni paralizar, porque mi propósito es mayor. Y a eso es que abrazamos, a esa palabra de vida, esa palabra de consuelo, esa palabra de edificación, de exhortación. Yo no presto mis oídos a todas las cosas contrarias. Si no viene del corazón de Dios, yo no lo escucho. Te hablan muerte, Dios habla vida. Te hablan limitación, Dios habla extensión. Te hablan que no vas a poder realizar tu sueño, Dios habla que Él cumple sus sueños de acuerdo a su propósito. Así que sus oídos, ponga un filtro de la palabra de Dios y no deje que la situación ni su realidad, porque yo no niego, la fe no niega la realidad. Hay realidades que las tenemos ahí presentes y nos, miren, a veces nos sentimos que nos dan duro, pero esa realidad no limita la fe. Esa realidad no dice que Dios no está. Esa realidad no puede meternos a la cueva. Ese no es nuestro diseño. Nuestro diseño es para cosas grandes. Ah, ya yo como que no quiero hacer esto, ya yo no quiero hacer lo otro, ya yo a esta edad. Mira, Caleb pide un monte a los 80 años. ¿Qué es esto? Olvídese de la edad. Puede ser que sus últimos suspiros, sus últimos momentos, usted pueda hacer un canal de bendición a alguien. Porque Dios es así. No podemos limitar el poder de Dios. Debemos, amados, cada día confiar y saber que hay un Dios más grande que toda crisis, que todo trauma, que toda depresión, que toda ansiedad, que todo ataque de pánico, que todos los trastornos que puedan haber. Hay un Dios que te quiere ver bien. Y Él tiene cosas grandes todos los días y nuevas para dejarnos que hagamos para la obra del Señor.
Así que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147. Él es experto sanando. Dios no hace remiendos. Yo no creo en un Dios que hace remiendos. Dios hace todo nuevo. Así que si perdiste algo en el camino, si algo pasó que se rompió, no le pidas a Dios que te arregle nada. Dile, Señor, que tu propósito sea el que se manifieste en mí y tú todas las cosas las haces nuevas. Así que es agarrarnos de esa palabra. Entonces, pregunta para cerrar. Y quizás usted tendrá muchas preguntas, pero qué bueno que el apóstol está ahí para contestárselas todas. Gloria a Dios por eso. Así que, ¿has enfrentado síntomas de depresión o ansiedad? ¿Cómo lo has manejado? ¿Sabes qué? Compartir verdades bíblicas entre unos a otros, eso es una manera también de levantarle las manos a alguien. Invitemos a otros. Mira, a veces usted se siente solo y dice, estoy solo, nadie me llama, nadie me da un texto, nada. Pues mira, levántese usted, salga de la cueva, vaya usted y visita a alguien. Porque a veces estamos demandando mucho, pero ¿y nosotros qué vamos a hacer? Tenemos mucho trabajo que hacer para la obra del Señor, pero sobre todo en nuestra vida individual. Si usted está bien, su entorno está bien, su familia está bien, todo lo que usted toque va a estar bien, porque usted se ha procurado en usted primero hacer cambio en usted, en mí, todos los días. Yo digo, Señor, ayúdame, Padre, porque es que cada día necesitamos recordar dónde debemos llevar esta carne, que es a la cruz. Amén. Amén, apóstol. Ahí tiene a su comunidad para que le conteste todas las preguntas. Muy, muy bueno lo que hemos hablado hoy. Creo que es muy clarificador. Es muy importante que como iglesia comencemos a tener la información correcta. Nuestra iglesia evangélica latinoamericana ha sido uno de los impulsores de llevar pensamientos equivocados a la gente, que han hecho barreras mentales en donde creíamos, por ejemplo, que un cristiano no puede vivir una situación de ansiedad, que no puede vivir una situación de depresión. Teníamos ligado la psicología como algo que no era de Dios, la psiquiatría ni hablar de eso, sumado a una sociedad de donde hace unos años también estas palabras, cuando eran pronunciadas, en vez de producir tranquilidad, producían inquietud y miedos y también prejuicios. Entonces, creo firmemente que debemos empezar a desarrollar una forma de conocimiento para poder ayudar las enfermedades de este siglo. Estoy convencido que la palabra dolencias en la escritura tiene que ver con sanidades del alma a nivel emocional y a nivel de depresión. Tenemos cientos de versículos, cientos de historias. Yo, ahora digo mi opinión, Jonathan Meneses, yo siempre creo que Pablo, su aguijón no tenía que ver con la vista, sino tenía que ver con ataques de pánico, ataques de ansiedad. Vuelvo a insistir, esto lo digo yo, basado en la escritura donde él dice, este aguijón, y si vamos a la ley de la primera mención, en las escrituras aguijón eran enemigos. Eso, el enemigo, él pedía para que ese enemigo que lo ponía en situación de estrés y de ansiedad podía salir de su vida. Pero bueno, el Señor dice, no te lo dejo, como para que lo entiendas. Otro concepto que tenemos que agarrar una masa y romperlo en mil pedazos, creer que una enfermedad es un castigo divino. Creer que un cristiano no puede estar enfermo. Eso es una de las mentiras más grandes, equivocaciones más grandes. Si no, ¿cómo explicamos que el Señor, para bendecir a Jacob, le toca su cadera y lo deja enfermo hasta el fin de sus días? Entonces, no podemos igualar enfermedad con maldición. Por supuesto que no es mal. Los discípulos se hacían los súper espirituales y le dijeron al Señor cuando vieron al ciego, ¿quién pecó? ¿Él o su papá? Y el Señor le dijo, mire, nació ciego
porque era la voluntad de Dios para que se manifieste la gloria. Mire, quiero utilizar estos últimos, siempre ustedes saben, tenemos 20 minutos para hacer preguntas, pero necesito que hagan preguntas exactas, preguntas que no hayan sido respondidas en la enseñanza y tampoco una pregunta tan amplia porque creo que no nos dará el tiempo para poder, pero creo que es importante hacernos preguntas para sacarnos dudas. A nivel de depresión y ansiedad, usted lo puede estudiar. Hay un montón de libros que los puedo aconsejar, lo voy a aconsejar en el grupo, pero quiero que seamos específicos en cuanto a lo que es adentro de la congregación. Yo comienzo diciéndoles, para aquellos que no lo saben, hace 7 años atrás conocí lo que fue un problema de depresión y ansiedad. Lo sufrí, lo padecí, no me daba cuenta de los síntomas que tenía hasta que empecé a tenerlo. Me pasó en Chile, estaba de vacaciones. Por eso tiene esa similitud con Noemí cuando decía, pero si estoy de vacaciones. Es que, bueno, justamente el psiquiatra que me atendió me decía, tiene que ver con eso, aflojas, aflojaste y ahí resurgió todo lo que venía. Siempre fui una persona muy controladora en el sentido de perfeccionismo, de llevar las cosas a la perfección extrema. No podía disfrutar el presente porque constantemente estaba pensando en lo que había que hacer el día de mañana y eso me llevó, juntamente esto venía ligado que hace aproximadamente la cantidad de tiempo es que cuando encontré a lo que es el Cristo revelado, entonces fue una alianza espectacular de destruir todo mi Jonathan para que sea Cristo el que viva. Entonces ahí aprendí un montón de cosas y creo firmemente que como un hijo de Dios puedes vivir una situación como depresión, como ansiedad. Sí creo que no puedes establecerte en ellas de por vida, ya declarándolo como que esto me va a pasar siempre, pero sí tener la capacidad y las herramientas suficientes para poder enfrentar estas circunstancias. Yo creo que Noemí, bueno, ahí que veo que está también conectada la doctora también, creo que estas cosas ocurrieron siempre. Creo que nuestros abuelos vivieron muchas de estas circunstancias, pero antes no se hablaba. Y ese es el problema. Y la iglesia hoy debemos con urgencia hablar, porque créame, yo tengo tratos con los ministros. Dios nos ha dado la tarea de tener hijos de la fe, algunos somos mentores, algunos hacemos el trabajo apostólico, y muchos de ellos están viviendo en situaciones de depresión, ansiedad, gente que con crisis de ataques de pánico, con estrés. Y créame que la iglesia es una de las generadoras más grandes de pánico, de estrés y de exigencia. Nunca nadie sabrá lo que significa ser un pastor hasta que no lo es. Yo siempre le digo, vos vas a hacer los mejores consejos pastorales, los tenés hasta antes de ser pastor. Después que una vez enfrentar el pastorado, enfrentar la traición de la gente, enfrentar los desánimos de la gente, entras a darte cuenta que necesitas estar fortalecido en esa área. Así que vuelvo a insistir, yo no estoy tocando de oídos acá, yo no estoy hablando de algo que no lo sé, ni que no lo viví. Es más, creo que también lo viví para poder ayudar a otros, para poder darles herramientas. Una cosa, y ya les doy para sus preguntas, anoten ahí sus preguntas, que sean, como le digo, con poder de síntesis. Este, una de las cosas que más aprendí en esto, de vivir estas circunstancias, es no solamente cómo lo sufre el que lo está sufriendo, sino con el que acompaña a esa persona. Porque cuando se sufre un ataque, no sé cómo decir el término correcto, no, cuando se sufre una depresión, este, no sé si serían los síntomas de una depresión, si sería el término correcto, automáticamente los que están cerca a veces no saben cómo ayudar. ¿Cómo puedo estar con esa persona? A mí me pasó, antes de vivirlo yo, mi madre le tocó vivir esa situación y ella es pastora también, digo, y cuando yo la veía, decía, no sé cómo ayudarle, no sabía qué hacer, no tenía herramientas, pero creo ahora que como iglesia debemos formarnos para poder brindar esas herramientas, poder ayudar en esa área
de todo lo que tiene que ver con el corazón. La palabra corazón en la escritura tiene que ver con la mente, tiene que ver con lo que hay acá en nuestra mente que decimos nosotros, es lo que dice el corazón. ¿Te duele el corazón? Tiene que ver con esa cuestión mental. Y qué importante que podamos tener estas herramientas y que se hable, simplemente que se hable, que se exprese. Y me decía, apóstol, ¿por qué te tocó vivir eso? Por no hablar, por no decir, por no expresar, por no sacar afuera alguna situación que tal vez te ha tocado vivir. Y vuelvo a insistir, tenemos que encontrar las personas correctas. Antiguamente, cuando un hombre de Dios contaba lo que le pasaba, era expuesto, era avergonzado en una reunión de domingo por sus situaciones, pero creo que ahora hay gente que vive la vida de Cristo y que vamos a ser sanadores. Este, siempre la imagen está, yo siempre les cuento, cuando una persona está en depresión, ansiedad, está como en una habitación de la casa y está encerradito ahí en su mundo, y la mayoría de nosotros que queremos ayudarlo, queremos sacarlo de la habitación. Es obvio, queremos sacarlo, que ya no viva eso, que no pase más eso, pero qué acto de valentía es quedarte con esa persona en ese lugar, que no quieras sacarlo, quieras acompañarlo ahí y estar con él hasta que un momento salgan juntos. Por eso la expresión de la escritura dice llorar con el que llora. Nunca dice decirle palabras lindas, versículos bíblicos, no. Quédate en la situación, quédate en la casa del luto, porque mucho más va a aprender en la casa del luto que en la casa de la fiesta. Así que tenemos mucho, hay mucha tela para cortar, así que vamos a hacer, aquellos que tengan alguna pregunta, alguna acotación, y por supuesto está nuestra querida pastora Noemí que le va a responder todas las preguntas que salgan hoy. Apóstol, alguien está escribiendo y escribió que si tiene que ver la ansiedad con el alma. Claro, porque en el alma es que están todas nuestras emociones. Ahí es que está toda esa lucha en nuestra alma, porque en el espíritu no existe nada de eso. En el espíritu estamos sentados en lugares celestiales. Pero en el alma es esa batalla continua que tenemos y la carne que tampoco ayuda, pues una de las también los detonadores de algún evento que quizá no hemos hablado, está guardado ahí, que ni nos acordamos. Pueden ser muchos eventos que permita que la ansiedad surja o la depresión. Tal vez haciendo un concepto bastante pequeño, pero tal vez a mí me ayudó mucho. Depresión es sobredosis de pasado, y ansiedad es una sobredosis de futuro, digamos. Creo, no sé si está bien expresado eso, corríjame, cualquier cosa, nuestra querida pastora, digamos, la depresión tiene que convivir mucho en el pasado y la ansiedad es vivir mucho en el futuro. Es Mire, correcto. la iglesia no aprendió a vivir en el presente. La iglesia es una iglesia ansiosa. Si pudiésemos hacer un diagnóstico o no, pastores que están acá, líderes, hagamos un diagnóstico de la iglesia. La iglesia es una iglesia ansiosa y una Yes. iglesia depresiva, porque no sé si te está entendiendo, estoy hablando a nivel apostólico igual, ¿eh? Si hiciéramos un diagnóstico mental de la iglesia del Señor, es una iglesia que tiene su gran esperanza en el futuro, ¿no? Y la ansiedad de llegar a tu tierra prometida, venir el domingo para que el lunes ya mañana vas a tener siempre viviendo en el mañana, y si no los llevamos al pasado para tener que tengan un poquito de tristeza y culpa de lo que les pasó. O No sé si tienen tenían. PTSD, tan traumatizados con tantas cosas que le han impuesto. Mm. Imagínense que yo nací en la generación del Cristo viene, digamos, y por eso no se estudiaba, no se hacían las cosas, porque Cristo viene. Entonces, siempre la esperanza está en el más allá, y el Señor siempre nos dijo, no se preocupen del futuro, ni Ujú. tampoco de las cosas pasadas, sino del presente que están viviendo. De lo único que eres dueño es de tu presente y de tu hoy. Así que Ujú. créanme que el futuro ya está Cristo y en el pasado también estuvo Cristo. Ahí veía una manito levantada, vamos a escuchar esa pregunta que tal vez tenga nuestro querido Engelbert, no sé si pronuncié bien su nombre. Muy buena noche, amado ¿Cómo apóstol. está? Gracias, ¿Cómo está usted? gracias.
muy bien, estoy muy contento, muy gozoso, muy feliz de por fin estar con ustedes. De verdad que mi hermano, mi amigo Richard Villarroel, también aquí de Venezuela, me habló. Hablé con mi pastor, el pastor Kenny Solá, que es nuestro pastor, y me dijo, con ese hombre, esa gente vas a crecer bastante, vas a Qué bueno. comer y vas Claro. a ser edificado grandemente. Yo lo que quería Muchas decir, gracias. amado apóstol, agradecerle a la pastora, Mm, a usted, por esto, porque realmente es lo que necesita el cuerpo, es lo que necesita la iglesia. Yo quería decirle que yo tuve, rápidamente, mm, tuve en depresión, en ansiedad durante 6 años, hasta que la gracia me abrazó. mm, 6 años y veo reflejado todos los síntomas. Cuando la pastora hablaba, yo dije, wow, yo tenía eso y más. Yo tenía todo eso y más. Y de verdad, usted hizo una aclaratoria hace brevemente, dijo usted que una de las razones quizás sea porque que nosotros tenemos que buscar las personas adecuadas, las personas correctas, pero también sucede porque no hablamos, no expresamos, no manifestamos lo que nos está sucediendo y buscamos ayuda por muchos miedos, muchos complejos y prejuicios. Pero en mi caso, lo primero fue estar con las personas incorrectas. ¿Cuánto daño me hizo mm, digamos que la incorrecta interpretación de las verdades bíblicas presentes? ¿Cuánto daño me mm, hizo estar con personas legalistas que todavía creen que Dios está en el negocio del juicio y la condenación? Y eso fue un cóctel de un veneno mental, psicológico, psiquiátrico, emocional, sentimental, que me intoxicó al nivel de estar con pensamientos de muerte, con pensamientos de muerte. Lo viví, pastor, no me da pena, lo viví. Yo en un tiempo decidí estudiar porque quería ser útil, quería ser, digamos que efectivo en mi colaboración con el propósito eterno del Padre, y me puse a estudiar, y una de las ramas que yo escogí fue la consejería bíblica pastoral, pero no podía entender cómo podía yo ayudar a otros si la mm, concesión que te tenía sobre la psicología y la psiquiatría, que con esto termino, es que era del diablo. Entonces, pero es que necesitamos esa herramienta, necesitamos ese conocimiento. ¿Cómo puede mm. ser que un conocimiento que ayude a otro venga del diablo? No lo podía entender. Y de verdad que agradezco a Dios de manera grande, muy grande, por haberle conocido, por ser parte hoy en día de esto y haber escuchado esta hermosísima y muy tan necesaria clase que mucha gente en el cuerpo de Cristo todavía son ignorantes de su propia ignorancia, que no entienden cuánto necesitan esto. Gracias, apóstol. Gracias, pastora. Amén. Muchísimas gracias y bueno, qué buen referente que lo haya sugerido nuestro querido Kenneth, que también está con nosotros, un gran maestro que amamos ahí desde España Amén. y bienvenido acá a la academia y que se sienta como en familia. Es una gran verdad. La iglesia ha sido una de las culpables de muchos miedos incluso de que se han formado en las personas, porque créanme que para manipular a una persona son dos herramientas que usan para la manipulación. Una es el miedo y el otro es la culpa. Y con el que te metan miedo y que te metan culpa, inevitablemente luego de eso vendrá alguno de estos síntomas. Así que debemos cuidar a nuestra gente, debemos cuidar a nuestros ministros, debemos escucharlo, escuchar a los que están trabajando con gente. Es muy difícil trabajar con personas. Algunas personas me dicen, apóstol, yo en mi trabajo también estoy a cargo de personas. Bueno, la diferencia entre vos y yo es que vos podés despedir a una persona, yo no puedo despedirla. Necesitamos, estos son trabajos voluntarios, cuerpo de Cristo. Si hay algo que me he encargado de decirle a nuestros hijos en la fe es, acá yo estoy voluntariamente haciendo lo que estoy haciendo y ustedes también están voluntariamente también sumándose a esta tarea. Así que creo firmemente que debemos romper estos mitos. Quiero romper otro mito más, que lo hemos cantado incluso, que es, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Me acuerdo que lo cantamos, no sé si se cantaba en otros países.
No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, un gran mentira que nos ha intoxicado, porque sí puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, sí puedes tener miedo un corazón que alaba a Cristo. Algunos dicen, no, porque el miedo es falta de fe. No sería factible que la Escritura aparezca más de 300 ocasiones diciendo no temas. Es más, todo lo que el Señor llamó, a la mayoría le dijo no temas. Porque temor es obvio que te va a venir el temor a hacer algo para el reino, a hacer algo para Dios. Es normal, son estados, pero no son lugares donde vas a permanecer siempre, sino que tenés que atravesarlo, pedir ayuda. Nosotros hace un tiempo tuvimos la bendición de, no está más con nosotros, pero teníamos una de nuestras hijas de la fe en la congregación que era psicóloga. Entonces hacíamos trabajos en conjunto. Venían personas, yo las escuchaba y me daba cuenta que necesitaba un trabajo más psicológico. Y las mandaba con ella. La mayoría, casi todas eran derivadas para ella, porque creo que el mayor problema que tenemos tiene que ver con esto que tenemos en la cabeza que debemos solucionar. Y cuando ocurría al revés, ella me decía, mire, apóstol, llegué hasta un límite, esta persona ya lo que necesita es otra forma, otra cosa, y ahí va usted. Y bueno, y creo que así deberíamos trabajar con estos dos rieles de lo espiritual y también lo mental, y creo que vamos a funcionar muy bien. No sé si tenía algo para decir, pastora. Alguien, Alejandra, tiene la manita levantada. Bueno, escuchamos entonces. Buenas noches, mis amados, bendiciones, un abrazo para todos desde Venezuela. Me impactó mucho las palabras de la pastora porque fueron las mismas palabras que fue la misma oración que hice, fue la misma respuesta. De verdad que es el Señor que nos ha conectado, es maravilloso, eso me conmueve realmente de parte de Dios. Hace 5 años, perdón, hace 2 años aproximadamente padecí un estado depresivo. No sabía lo que era porque tengo 22 años en el Señor, bueno, tenía 20 en ese momento, y pasaba el tiempo dormida, no comía, no tenía ganas de comer. Mi pastora se dio cuenta y se venía a mi casa, se instalaba conmigo, o inventaba todo el tiempo algo para que la acompañara, porque ella sabía que ella había pasado por eso y ya sabía que yo estaba deprimida, pero no me lo decía. Y estuvo allí conmigo, eso es importante, y lo dijo la pastora, el pastor creo, ¿no? Que es importante la presencia de alguien allí tendiéndonos la mano. En mi habitación había un mecate y intenté colgarme allí. Y bueno, tengo una hija en Panamá, mi primera hija vive en Panamá y ella tiene una amiga que es psicóloga cristiana y me conectó con ella, me hizo los test de psicológico y ella determinó que tenía el síndrome del nido vacío porque había pasado por un divorcio, después se va mi primera hija a Panamá, se va mi segundo hijo a México y mi tercer hijo se va de la casa porque está estudiando medicina en la capital. Entonces en la vida quedé como que no tengo, mi vida terminó, o sea, cuando me hicieron el test, que me preguntas qué tú vas a hacer, qué es lo que tú tienes, mi vida giró, toda mi vida giró siempre alrededor de mis hijos, de mi esposo. Yo no tenía vida, vamos a decirlo así, aun cuando estaba en Cristo. Y esto ha sido maravilloso en el sentido, parece locura, pero en el sentido de que a raíz de ese episodio que pasé, puedo entender lo que es una depresión. Es importante que no nos dirijamos a personas que no tienen el conocimiento, que no son cristianas, como me sucedió que se lo comenté a mi hermana menor y me dijo, tú lo que estás es loca, como tú si eres de Dios, como tú vas a estar deprimida, ejercicio, estás grave, que no sé qué. Mi misma mamá, que es cristiana, me juzgó. ¿Cómo tú vas a estar así? Explícame. Yo quiero que tú me expliques cómo vas a querer quitarte la vida. Wow, o sea, es algo impresionante. Tenemos que buscar personas realmente, personas especializadas, personas que tengan el conocimiento, o a veces que tengan la experiencia para que nos puedan entender. Una vez que comencé a agarrarme de Dios porque era lo único que tenía realmente, yo digo literalmente me guindaba de las paredes, yo le decía, Dios, Dios, Dios. Y no sé en qué momento, no sé en qué instante se desapareció, se fue. Y cuando dije, volví, estoy de nuevo en la tierra, como quien dice,
De hecho, mi hija había venido a Venezuela, ella vino a visitarme y ella le dijo a su esposo, esa no es mi mamá. Yo, yo me río mucho, me gusta estar riendo todo el tiempo y ella veía que yo fingía mi sonrisa. Ella lo percibió, pero su esposo le dijo, no, es que tu mamá tiene que haber cambiado en 8 años. Pero cuando ya después pasé el episodio, que ella se fue y le conté que yo era realmente deprimida, ella empezó a ayudarme y todo eso. Bueno, su amiga psicólogo cristiana desde Panamá. Bueno, fui libre de eso. Puedo saber cuando una persona está deprimida, sé cómo ayudarla, sé cómo estar presente. Realmente se cumple la palabra que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y bueno, gracias, pastora. De verdad que tiene la experiencia, tiene la presencia de Dios allí en todo lo que dijo. Yo sé que no dijo nada para todo el depósito que tiene porque se puede percibir que está full. Y bueno, yo sé que a todos nos gustaría que pueda estar nuevamente con nosotros. Un abrazo desde Venezuela. Gracias al apóstol Jonathan, su esposa Soledad. Gracias por pertenecer a esta comunidad maravillosa que lo que ha hecho es bendecir mi vida. Qué bueno, tremendo. Muchas gracias, muchas gracias. Una de las cosas que está surgiendo en todos los testimonios que estamos escuchando es hablemos con las personas correctas. Creo que no todos los ministros están preparados para escucharlo, pero sí Dios está formando gente. Dios nos está formando, algunos nos ha formado desde la experiencia de vivirlo, otros de la formación intelectual y otros que han dedicado su vida a estudiar para poder ayudar de una forma profesional. Y eso yo estoy muy feliz. En los tiempos de mi niñez, mi adolescencia, nunca pude ver ni conocer un psicólogo cristiano ni un psiquiatra cristiano. Hoy por hoy yo creo que muchos de los que han estudiado vieron esa necesidad y se animaron a estudiar para prepararnos y agradecemos a Dios por los nuevos profesionales de la salud mental y que sigamos orando para que haya mucho más personas. Hablemos con las personas correctas, hablemos con los ministros correctos y con gente que nos brinde las herramientas. No hay soluciones mágicas. Lo que hay es una buena consejería y herramientas físicas, hay herramientas a nivel mental también, hay herramientas espirituales también, así que todo eso te va a ayudar, todo eso te va a impulsar para poder salir de todas esas circunstancias que a veces nos toca vivir. Y aunque tenga la revelación de Cristo, puedes vivir alguna de esas circunstancias tranquilamente. Hay cientos de párrafos bíblicos en donde vemos esta situación de gente de Dios viviendo estas clases de situaciones. La voz del quítate la vida es una voz constante que reciben los hijos de Dios elegidos. Es constante. Es constante porque obviamente el enemigo quiere sembrar eso en nuestras mentes, pero sepan que en la vida de Cristo está nuestra victoria y siempre tenemos esos fundamentos sabiendo que el que está con nosotros va a permanecer con nosotros para siempre. Me gustaría escuchar a mi esposa Sol si tiene algo para aportarnos de esta también. Ella le ha tocado vivir situaciones muy difíciles en la vida también, así que eso es importante que lo podamos escuchar. Hola, buenas noches. Ahí el pastor José Figueroa también había levantado la manito, no sé si lo habías visto, Ah, amor. no lo vi, Así le pero bueno, damos la oportunidad. bueno, Ay, le no sé damos la cómo oportunidad, quieras. después te escuchamos. Bueno, Dale. Josecito. Nada, solamente quería hacer un aporte rapidito. Simplemente sumarle a lo que mi esposa dijo y lo que usted también acaba de hablar. Nosotros como ministros, como pastores, muchas veces, ¿verdad? Y digo porque pasamos en un tiempo atrás esto, donde venía una persona así y no lo referíamos a una persona capacitada para hacer ese trabajo, porque pensamos que como ministros somos los únicos que tenemos la autoridad de poder, como se hablaba antes, de reprender una situación mental o de canalizarla a través de las escrituras, ¿no? Pero tenemos que ver, tenemos un ejemplo bien grande en las escrituras de Job.
que eso es bien famoso, el hombre es bien famoso, pasó por una situación en que en unos cuantos días lo perdió todo. Y comentarle o llevarle esta situación a la persona correcta es muy importante, porque dice ahí mismo las escrituras que fueron amigos para estar allí con él. Y estuvieron unos cuantos días, allí se vistieron de cilicio y qué sé yo, pero estuvieron callados y ahí estaba todo bien. No fue hasta que ellos abrieron la boca donde entonces Job, esa depresión, esa ansiedad, todo aquel dolor que él tenía, porque ¿cómo le va a decir? Es que tú estás mal, algo tú hiciste, algo... Y el hombre dice, caramba, pero si he estado analizando todos estos días. Entonces, es saber la gente correcta, es saber, porque no todo el que dice ser tu amigo, ciertamente es tu amigo. Cuando te ven tu dolor, dice, eso lo sabía o lo veía yo venir porque él es así, él es asado, él es asado. No, es que, como decía mi esposa, hay cosas que Dios permite para que su propósito, ¿verdad? Y este texto yo siempre lo he hecho mío y créame, apóstol, he tenido que vivir por él muchas veces y es Romanos 8:28 que dice, y esto sabemos, que a los que aman a Dios, todas las cosas, cuando dice todas, incluye bueno y malo también. Todas obran para bien, para aquellos que aman a Dios, para el propósito de Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en este tiempo, que no todo lo que nos pasa malo es que viene de una adversidad o un ente adverso, sino que son cosas que Dios ha permitido. No fue lo que le pasó a Saúl. ¿Quién le mandó el espíritu a perturbar a Saúl? Pues dice la palabra en Samuel que Dios envió un espíritu para perturbar a Saúl. Así que tenemos que sacar, yo siempre he dicho esto, ¿verdad? Y lo digo con mucho cuidado. Tenemos que sacar ese libro de ciencia ficción que a veces vemos dentro de la Biblia y echarlo a un lado y ver la realidad y la vida de Cristo en ella. Eso era todo lo que quería decir. Bendiciones. Así mismo es. Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es tomar la escritura bajo la verdad de la vida de Cristo y entender que todo lo que nosotros nos toca vivir tiene que ver con ese propósito eterno del cual hemos sido llamados y que Él nos va a ayudar a enfrentar la palabra. El Señor nunca dice que no vamos a pasar por el fuego, dice cuando pases por el fuego, yo voy a estar. Nunca es no vas a pasar, lo vas a pasar. El Salmo 23 dice, y aunque anduviese en valles de sombras y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Así que tiene que ver con estas travesías que muchas veces nos tienen que llevar a completamente a una dependencia de la vida de Cristo en nosotros. Sol, no sé si había alguien más Así o es. yo... Sí, no sé si había alguien más. Pero bueno, la verdad que es una bendición escucharte, amada pastora, que la gracia del Padre se manifieste siempre en estas palabras que son muy necesarias y más por los tiempos que ya están. A veces uno dice, es el que está viniendo, no, ya están, se manifestarán a viva voz más adelante con más ímpetu, por decirlo así, pero ya está. Así que como iglesia, poder estar atentos, poder aprender, uno puede decir, y bueno, si oramos, antes se solucionaba todo orando. Todo tipo de dolor se solucionaba orando. Y resulta que hoy escuchaba a alguien, y esto por eso me retumbó mucho, buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y no era, bueno, oren, busquen y ayunen. No, podemos hacer todo eso, pero buscar lo real que necesitamos como iglesia. Y en este caso, a lo temporal, temporal, a lo espiritual, espiritual. Nos se mimetiza todo junto en Cristo y Él nos guía. Y cómo darle gracias a Dios y hablar con propiedad estas emociones que Dios ha puesto en el hombre y que se manifiestan. No sabemos vivir las situaciones difíciles que otro puede vivir si no la vivimos, si no vivimos algo parecido, ¿no? En mi caso, la pérdida de haber perdido a mis dos papás, ministros, en la pandemia, a mi papá solo, por COVID sin verlo, y que después te entregan el cajón, viste que más allá de todo uno siempre busca todo para darle lo mejor. Entonces fueron esas situaciones bruscas que nos quebraron,
porque eso es lo que uno ha sentido. Y a veces yo les digo, ahora puedo hablar un poco mejor, pero entendí que la pérdida de un ser querido, entendí, y así Dios me lo hizo sentir a mí, el dolor va a estar siempre. Mi mamá, y a los 2 meses fallece mi mamá, así que fue como muy fuerte, muy difícil estar con mi hija haciéndole RCP y uno de mis hermanos a la mamá, no es fácil. Y yo no entendía nada, porque la mente se nubla, y uno es como que cuestiona, y recién decía el pastor de Job, hay situaciones que necesitamos estar tan mimetizados con el espíritu, que el espíritu te lleva a hacer cosas naturales que si yo lo estoy pensando no lo hago. Entonces, por eso digo, es muy necesario que podamos aprender cómo manejarnos y cómo manejar las emociones. La inteligencia emocional la necesitamos para poder ser hijos efectivos. No podemos solucionar, a ver, que se entienda bien, por supuesto, me creo que soy una mujer de oración, me encanta orar. Y todo este dolor, lo único que genera en mí es una búsqueda intensa, es cada vez que puedo sentir ese dolor o que los extraño, los olores, las fechas patrias, el invierno, todo lo que a mí me hace recordar ese dolor, lo único que hace en mí es una más dependencia del Padre. Absoluta. No significa que, y eso lo aprendí, ya hoy va a ser 4 años, pero eso, ¿cómo podemos entender? No sé si le ha pasado, pero a veces hemos ministrado, bueno, Señor, ya se va a calmar, alguien que perdió un hijo, una esposa, un pariente, y a veces como que no sale de eso. Creo que como afirmo lo que decía mi amada pastora, el acompañamiento, uno que estuvo desde ese lado del dolor, a veces no necesitamos que nos vengan a abrazar o que es bueno, pero que estén pendientes todo el tiempo. Pero a veces un corazoncito, decíamos, de verdad, el que saber que el otro está, la pucha, diríamos acá en Argentina, qué bueno que nos hace, qué bueno, qué lindo que es. Nada más, nada más. A veces no nos compliquemos tanto, cómo no glorificar a Dios, que en medio de todo seguimos aprendiendo, apoyando, dando. Insisto, amados, no todos vamos a vivir lo mismo, vamos a vivir lo necesario para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación mutua. Esto es mutuo. En el lugar donde estés, a lo mejor yo no viví una separación de un matrimonio, que también es un duelo, es un desarraigo, pero Dios en su amor y su misericordia y a través del ejemplo perfecto que fue Jesucristo, podemos entender que es necesario tener una inteligencia emocional, y esta es, como hoy, es una herramienta que no las desperdicies. Mi amado, como hemos escuchado los testimonios, y sé que todos de una u otra forma han vivido situaciones difíciles y que hemos, a los ponchazos, dijéramos acá, ¿no? A lo gaucho, a los ponchazos hemos salido, pero entender que gracias a Dios por las herramientas que Dios nos está dando, por sus hijos a ser obedientes, de haber estudiado esta carrera también, porque hoy podemos tener a nuestra hermana y a muchos profesionales, pero que Dios los ha metido en procesos intensos para hoy poder tener una respuesta desde lo eterno a lo natural. Así que muchas gracias, mi amada pastora, y alentando a todos aquellos que están viviendo situaciones que parecen que no terminan. En lo temporal parece que no termina, pero en lo eterno ya está hecho. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Me quedo acá llorando? Y sí, puedo lagrimear un poco, pero listo, me seco, me meto en él y es glorioso. Por eso siempre alentando y amando a todos los que están viviendo cualquier situación difícil. Les amamos. Muchas gracias, mis amados. Apóstol Jonah, no te estaría viendo acá. Pero de verdad, es rara toda esta situación, ¿no? Que no sé si usted siente todo este torbellino de emociones, así que nada, fortaleciéndonos en las emociones hoy, que es glorioso. Amor. Muchas gracias, amor, por este momento, y todos nuestros testimonios son como una luz de vida, sabiendo que se puede y que en Cristo se puede. Muchas gracias, mi querida pastora Noemí. Gracias por estar con nosotros.
Es una honra conocerla en este tiempo junto a su esposo y es una alegría que haya estado con nosotros y obviamente queda ya la inquietud de todos para que en el próximo cuatrimestre podamos seguir tocando estos temas tan importantes. Amén, amén. Siempre a las órdenes. Un abrazo grande y si Igual. alguno de los ministerios quiere, o por supuesto, invitar a la pastora, puede invitarlo para que hable con su grupo de liderazgo, para darles herramientas y también si alguno tiene la necesidad de poder hablar de una forma más profesional sobre estos temas, sin duda que nuestra pastora iba a estar disponible para eso y Amén. ella está en el grupo, incluso acá en la academia con nosotros, así que podemos tener un acceso más directo. Amén. Sí, Señor. Ahí está. Un abrazo, que estén muy bien, que la vida de Cristo crezca en cada uno de ustedes. La próxima semana nos encontramos con una materia que se llama la ley del reconocimiento, una gran materia que va a estar dando ahí nuestro querido Julio Iñiguez, así que va a ser una materia que nos va a llenar de mucha revelación en la vida de Cristo. Que estén muy bien, nos encontramos la próxima semana. Un Amén. abrazo.